se me notifica que este hombre dio índices de dónde había depositado a mi hija, de lo que había hecho con ella. Pues fue ya el ratificar, ¿verdad?, todo lo que ya poco a poco yo había acumulado de investigación y de datos. Fue nada más el hecho de decirme, sí es cierto, sí está muerta. Algo que causó también venir a rematar es, yo buscaba a mi hija enterrada. Todos los 2 rastreos que hicimos la familia, los rastreos que hicimos en conjunto con el Departamento de Personas Ausentes, yo le decía al comandante alemán, es que ella tiene que estar enterrada porque él la amaba, porque yo en cierta manera quería creer en la versión de él, de que la había encontrado con otra persona. Dije, él no supo manejar esto y por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero él la amaba. Él la tiene que tener enterrada en un lugar donde él pueda venirle a llorar. Y yo por eso siempre sabía, antes de que el joven declarara, porque antes que él recibimos llamadas diciéndonos esto, pero eran llamadas anónimas. Entonces yo buscaba cerca de la casa de la mamá siempre. Siempre yo ubicaba esos lugares. Entonces yo la buscaba enterrada. Yo le decía al comandante, es que él la tuvo que haber enterrado, le digo, tuvo que haber dejado algún señalamiento para saber dónde está y él venirle a llorar. Y me decía el comandante, no señora, usted no conoce la mentalidad de un asesino, dice. Usted está hablando como una persona normal, dice. Pero este hombre, desde el momento que asesinó a Rubí, dice, no es una persona normal. Dijo, usted prepárese para todo. Mas, sin embargo, todavía en ese entonces yo tenía una cierta compasión por él. Mi creencia, mi fe en Dios me hacía sentir, me hacía pensar en el perdón, me hacía sentir que él en un arrebato había hecho eso. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me tuve que tragar mis palabras y tuve que hasta renegar de Dios cuando vamos viendo que lo que hizo con ella y lo que hizo posteriormente con su cuerpo. En nuestra cultura y en algunas otras, los puercos es lo peor que puede haber. En nuestras escrituras, en la Biblia, viene cómo nuestro Señor Jesucristo arroja los demonios a los cerdos, ¿verdad? O sea, lo peor hacia los cerdos. Mi hija no era un demonio. Mi hija era una jovencita de 16 años, que este hombre le trunca la vida a la edad de los 14 años. Y cómo él la priva de la vida. Y ni siquiera puedo tener la certeza de que ella haya estado muerta cuando él la incinera, cuando él quema su cuerpo. Ni siquiera puedo tener esa certeza, porque los peritos dicen que pudo haber habido un traumatismo cráneoencefálico. Pero mi experiencia como enfermera, he visto muchos casos de traumatismo y que los pacientes están vivos, ¿verdad? A lo mejor en coma, a lo mejor inconscientes, pero están vivos. ¿Quién me dice a mí que este hombre va y la quema viva? O sea, ¿quién me puede decir a mí que no sucedió así? Se sabe el traumatismo cráneoencefálico por el hecho de que su cerebro, su cráneo explota al ser expuesto al fuego. Pero ¿quién me garantiza a mí de que ella estaba muerta cuando él la quema? Todas estas cosas son cosas que entran y salen de mi cerebro. Una posibilidad, otra posibilidad. Después de esto ya es tanto lo que mi cerebro maneja que me empezaron a dar atención en atención a víctimas, atención psicológica, la cual yo sentía que no me servía de nada. Yo cada día me sentía peor. Ya mis ideas no estaban hiladas una con otra, ya mis pensamientos brincaban de un lado a otro. Ya mi necesidad de
de no estar más aquí era más grande. Tuve que acudir por medio particular a un psiquiatra, porque yo sabía bien que no iba a terminar bien si no hacía eso. Tuve que acudir a un psiquiatra, tuve que estar bajo tratamiento médico para dormir, para despertar y estar bien, para estar con lucidez, para poder coordinar, para poder hilar mis pensamientos de una manera normal. Y esto es lo que me ha mantenido en pie hasta esta fecha. El tratamiento médico y el coraje y la impotencia y la rabia de saber de que mi hija fue ultrajada y yo no estuve ahí para defenderla. Yo la vi días antes, yo la vi deprimida y yo pensaba que era por su encierro, que era por su aislamiento que este hombre tenía con ella. Le sugería a él que la dejara trabajar, que la dejara ir a la escuela, que yo me hacía cargo de todo. Y me decía que no, que en todos lados había vatos gandallas. O sea, el hecho de que se la pudieran ganar, ¿verdad? Entonces, esa vez yo le respondí, le digo, es que tú dices que ella dejó todo por ti, le digo, ¿y tú qué estás haciendo por ella? Yo la veo deprimida. Se lo comenté a ella, le decía, ¿por qué duermes tanto, Rubí? No me contestaba nada. Después en las investigaciones salió que tenían problemas ellos dos, ya de adaptación, ya el hecho de que ella estaba ya en su medio otra vez, en el departamento que yo les presté, era la colonia donde ellas los fines de semana venían a pasar acá en Ciudad Juárez porque vivían en El Paso, vivíamos todos y veníamos a pasar el fin de semana y pues yo a mis trabajos, ¿verdad? Pero el lugar de residencia era El Paso, entonces ella vuelve a su ámbito, vuelve a su entorno, ¿verdad? A sus dos amiguitas que tenía de la casa enfrente, que eran las únicas amigas que tenía en Ciudad Juárez. Entonces ella empieza a sentir o a percibir el error que había cometido. De hecho, ella ya tenía 3 días para ser exacta, con las muchachas de enfrente, o sea, ya lo había dejado a él. Entonces, este hombre simplemente no la dejó ir. No la dejó ir y él pensó que inventando eso de la infidelidad, pues iba a ser como un atenuante para él, ¿verdad? Porque él incluso dijo que los había matado a los dos y nunca se encontró otra persona más, nunca se encontró ahí en los alrededores o algo que se pudiera relacionar con este hecho. Entonces, mi conclusión es que este hombre simplemente no la dejó ir. Ella lo estaba dejando y él no se lo permitió. Él se sentía dueño de ella, dueño de su vida, ¿verdad? Como lo había sido desde el momento en que se la llevó hasta el momento que la priva de la vida. Retomando lo del hallazgo de sus restos, el hecho de haber encontrado a mi hija en esas condiciones, sus restos, sus pocos restos que se localizaron. Primero se me notificó que se había localizado su cuerpo. Cuando fuimos al CEMEFO, a lo del ADN y todo eso, se me notifica que solamente había una mínima parte de su cuerpo. En el transcurso del día se me notifica dónde habían encontrado sus restos, entre desechos de puercos y basura. Les pido yo que, ¿cómo puede ser posible? Hagan otro rastreo, a ver qué más pueden encontrar. Estuve presente en el segundo rastreo del 1 de julio y fue una experiencia muy dura, muy difícil. Estar ahí y estar viendo cómo los peritos separaban huesos y huesos y huesos para identificar los restos de humano, ¿verdad? A sabiendas de que iban a ser los restos de mi hija. Pude ver cuando sacan su omóplato. Por mis conocimientos de anatomía, inmediatamente me di cuenta que era un omóplato. Yo quería que siguieran escarbando y escarbando y escarbando.
nomás que sus razonamientos eran lógicos, ya habían llegado a la capa estéril que viene siendo la tierra, ¿verdad? Y que todo lo que habían encontrado lo habían encontrado encima, no había ningún indicio de que él hubiera escarbado para meterlo. Entonces se hizo el rastreo en los alrededores otra vez. Anduvimos mi hijo mayor, Juan Manuel, y yo con ellos, su esposa. Desde ese día tengo en la punta de mi nariz el olor a putrefacto, a pestilencia, a muerte, al grado de que yo no puedo ni siquiera pasar por el área de carnes, mucho menos comprar un paquete de carne y mucho menos cocinar en mi casa carne. Ahí todo el mundo se ha tenido que adaptar a este trauma que yo vengo cargando, porque ahí no se cocina carne. ¿Por qué? Primero por esto, por todo lo que vimos ahí, por todas las horas que duramos ahí. Después de este rastreo, a espaldas de mis hijos, a espaldas de todo el mundo, duré días, para ser exacta, 6 días, yendo todos los días a caminar toda esa área yo sola en busca de restos de mi hija. Me acercaba a las marraneras, me acercaba a las casas, porque los antropólogos decían que los perros llevaban su comida que encontraban, la llevaban hacia sus casas, donde estaban sus amos. Fueron días de terror, de miedo, que yo tenía que superar, andar sola por esos parajes, tratando de encontrar otra pieza del cuerpo de mi hija. Hasta que llegó el momento en que me di cuenta que me asustaron unas personas por ahí que a lo mejor y no me iban a hacer nada, pero yo me asusté, que andaban unos hombres ahí, y me di cuenta que si a mí me pasaba algo, nadie iba a hacer nada por encontrar a este hombre. De nuevo tuve que aguantarme, tuve que volver a la cordura y dejar eso que estaba haciendo, que de hecho sé que estaba mal, que yo ya no podía encontrar nada, que ahí ya habían sucedido muchos cambios, que ahí eran tiraderos de escombros, de basura, de arroyos, yo ya no podía encontrar nada ahí, más sin embargo estaba yo aferrada a juntar más piezas de mi hija, hasta que comprendí que si bien era su cuerpo, su esencia, ella ya no estaba en esa materia. Yo me tenía que conformar con lo que había y eso darle una cristiana sepultura. Y otra vez a tragarme mi dolor y a tragarme mi tristeza y mi insatisfacción por los hechos que estaba viviendo, a seguir renegando de Dios, a seguir reclamando. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a nosotros? Si nunca le habíamos hecho daño a nadie. Si éramos gente de provecho, éramos gente productiva, que toda la vida estábamos luchando por salir adelante, por vivir una vida digna y honesta. ¿Por qué nos pasaba esto a nosotros? ¿Por qué este hombre había venido a meterse en nuestras vidas, a abusar de mi confianza después de que yo le había dado trabajo, a pesar de que él no sabía hacer nada, por el simple hecho de que me dijo que él tenía una esposa y una hija que mantener? Si yo había actuado de buena fe con él, ¿por qué Dios permitía que ese hombre nos hiciera ese daño tan grande? Son incógnitas que todavía no puedo yo descifrar y yo creo que no las voy a descifrar nunca. El hecho es que estoy aquí destrozada, mi familia está destrozada, hay repudio unos contra otros por todo lo que no hicimos, por el hubiera, a pesar de que todos sabemos que el hubiera no existe. Sabemos que nos tenemos unos contra otros. Sí, pero si tú hubieras estado, a lo mejor esto, y si yo, y si tú no te hubieras ido, y si tú hubieras estado más presente por ser el hombre y el mayor,
Y si tú, en vez de andar envuelto en todas tus cosas, le hubieras prestado atención a tu hermana, que no se metió a su departamento, que se metió a la casa de enfrente, si me lo hubieras comunicado. Son tantas y tantas y tantos reproches y tanto coraje y tantas cosas que no se hicieron, que no nos dejan vivir. No nos dejan vivir, no nos dejan volver a ser una familia, no nos dejan compartir. Son innumerables las cosas que se pueden narrar del infierno, que se pueden narrar aquí, que no nos bastaría con este día, ni con 2, 3, 4 días. El hecho es ese nada más, de que está una familia destrozada, que está una joven con todo un futuro por delante, con este hombre o sin él. Ella tenía un futuro, tenía toda una vida, una joven sana, inteligente, preciosa a mis ojos y a los de mucha gente, a los de él, puesto que la tenía y la tenía como propiedad y como trofeo, porque él se llenaba la boca diciendo que ella había dejado todo por él, ante todo mundo. Este es el hecho de que ella no está. Ella no está. Está una niña al cuidado de una abuela destrozada, que estoy tratando de sacar fuerzas de la nada para atenderla, para quererla, para darle todo lo que su mamá le pudo haber dado si ella estuviera aquí. Pero aparte de eso, esa niña estuvo presente en el asesinato de su madre. Y a pesar de que era una bebé de 7 meses, 6, 7 meses, ha venido arrastrando secuelas o traumas de esto. Yo, en mis conocimientos mínimos de psicología, de medicina, de todo eso, siempre tenía entendido que un bebé de esa edad no percibía. Pero ahora yo le puedo asegurar a cualquier persona experta en la materia que sí perciben. Esta niña está cargando con un trauma de haber vivido esa situación muy grave, muy grave. Esta niña, desde el momento que llega a mi lado, que fue en junio del 2009, ella despierta a la 1, 2 de la mañana más tardar. A veces no está ni despierta, está dormida y está en una crisis de llanto o de histeria, se le puede llamar, que le dura de 2 a 3 horas continuas, sin parar. Si está dormida la despierto, trato de consolarla, golpea a todo mundo, no quiere a nadie con ella. Inicialmente estas crisis eran nada más de noche, ahora le dan de día también. A veces hay algo que la disgusta, que la saca de control y cae en esta crisis. Sus crisis son de autodestrucción, se golpea, se revuelca, se me mete abajo de las camas, golpea a quien está cerca de ella. Ahora hace 15 días le dio en el día esta crisis, la subí a la camioneta y me salí con ella a dar la vuelta en la colonia. Dije, la voy a llevar a la tienda a ver de qué manera la saco de esto. Trataba de abrir las ventanas y la niña habla todo. Y me decía, aviéntame a la calle, me gritaba. No, hija, es que no te voy a aventar. Aviéntame, por favor, mamá, aviéntame, me dice. Estos datos no son de una niña normal, no son datos de un capricho, no son datos de un berrinche, son datos de un trauma. Un bebé, una criatura no dura llorando 3 horas continuas, sin ningún motivo que la haya hecho llorar. Todavía hay que cargar con todo esto, todavía hay que estar aquí para atender a esa niña, atenderme yo, atender a esa niña, sacar adelante a mis otros hijos. Pero ¿de dónde? Quisiera que alguien me dijera, ¿de dónde voy a sacar yo la fuerza y la entereza para hacer todo esto? Con toda mi carga propia que traigo. El cargar esa fotografía de ese hombre a mis espaldas, en mis marchas, era sentirme como el Pípila, pero el Pípila fue un héroe
Y yo no me sentía como un héroe, yo me sentía como ultrajada, maltratada por la vida, por la humanidad, por el mundo entero. El traer esa fotografía ahí atrás, exigiendo una pena máxima, porque era mi exigencia desde un principio. En ningún momento a mí me ha cabido la más mínima duda de que él haya hecho eso con mi hija. Era mi exigencia desde el primer día que yo salí a caminar, una pena máxima para el asesino de mi hija. ¿Por qué? Como le decía inicialmente, yo hasta manejaba un cierto perdón. Me reunía en mi congregación, en mi iglesia, y le decía, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a entender esto que pasó. Cuando veo todo lo que él hace con mi hija, no solamente quitarle la vida, sino todo lo que él hace con su cuerpo, digo, no, este hombre no merece perdón. Yo me voy a ir a la tumba con esa carga, a pesar de que en mi creencia tengo que perdonar, pues me iré a ir al infierno porque yo no lo voy a perdonar y yo no voy a descansar hasta que a este hombre se le dé una pena máxima, porque lo que él hizo no fue cualquier cosa. No destruyó nada más a mi hija, destruyó a su hija, me destruyó a mí, destruyó a sus hermanos. Es todo una familia que luchaba, una familia que trabajaba. Es todo esto lo que él destruyó, a su propia hija, una pequeña en ese entonces de 6 meses. Entonces, ¿cómo va a ser justo que se dé un parámetro de 30 a 60 años? ¿Verdad? Siendo que no fue un asalto, no fue un secuestro, fue un asesinato premeditado, porque este hombre estaba viendo que mi hija se le escapaba de las manos. Fue premeditado porque este hombre va y la pone exactamente donde nadie la íbamos a poder encontrar, ¿verdad? La quema, pensando en que la iba a desaparecer. Lo que él no sabía es que los cuerpos somos más agua que materia y que nos apagamos solos. Él le prendió fuego y la dejó ahí quemándose. La única parte que se quemó de ella fue su lado derecho. Lo demás se lo comieron los perros y las ratas del monte. Aparte de haber sido tirada entre el desecho de puercos, todavía fue alimento de perros. Entonces digo yo, ¿por qué tener una contemplación para con una persona tan dañina para nuestra sociedad, que un día va a salir y va a volver a hacer lo mismo? Puesto que en la ciudad donde se la encontró, en la casa donde le dieron albergue, a la jovencita de esa casa, que omito el nombre porque es una menor de edad también, la deja embarazada. Ya él estaba llevando una relación de concubinato con la jovencita de la familia donde él le habían dado albergue. Entonces, ¿qué esperamos de este hombre cuando salga? Así tenga 50 años, él va a volver a buscar otra jovencita y va a volver a lo mejor no la va a matar si no se le escapa, pero si trata de escapárselo, pues otro homicidio más y otra víctima más. Estas personas no merecen estar en nuestra ciudad, entre nosotros. Estas personas tienen un lugar y ahí es donde debe estar este hombre. Y no lo digo yo, lo dice toda una sociedad. Lo dicen 14,500 firmas en 48 horas de trabajo. Entonces, como les digo, hay infinidad de cosas, infinidad de agravios, infinidad de daños y de dolor que yo les pudiera estar aquí narrando y narrando por horas y horas y horas. Mas, sin embargo, yo creo que no es necesario. Yo creo que está muy claro todo el daño que este hombre nos ha hecho. Y como les dije anteriormente, hace rato que pasé acá, yo no pido, yo exijo una pena máxima. Yo exijo, yo sé que mi hija no va a regresar con el hecho que él está en la cárcel 60 años, pero sí, los hombres que acostumbran a violentar a las mujeres van a saber que las penas no nomás están plasmadas en un papel, que se van a llevar a cabo y que ya hubo una en esta ciudad. En esta ciudad que, como decía la licenciada Castro, es la cuna de la impunidad, es la cuna de los feminicidios, ¿verdad? Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano. Yo quisiera que la muerte de mi hija fuera la última, que fuera el último feminicidio de esta ciudad,
Y una manera de contribuir a esto es la pena que se le va a imponer a este hombre. Porque cualquier hombre que le pase por la mente hacer daño, la va a pensar 2 veces. Va a saber que sí se llevan a cabo las penalidades y que hay penas máximas y que se imponen. Entonces yo quisiera de perdida tener el consuelo de que mi hija no murió en vano, de que va a haber muchas muchachas que se van a salvar de esto por esta pena que se va a imponer este día. Eso es lo que yo quisiera. Yo sé que mi hija ya está en un mejor lugar. Yo sé que aunque no era lo correcto, aunque no era lo que debía haber sucedido con ella, sin embargo ya pasó, ya no lo puedo remediar, ya no puedo dar marcha atrás a nada. Pero lo que sí puedo hacer es dejar esto bien plasmado, que sea la última. Ayúdenme ustedes a que ella sea la última jovencita asesinada en esta ciudad. Que no sea en vano su muerte y que no haya una más. Eso es todo, señores. Señora Marisela, ¿ha recibido usted atención psicológica? Sí, comentaba que estuve yendo primero a atención a víctimas en la subprocuraduría, pero no sentía yo ningún avance ni ningún alivio, y fue cuando decidí asistir a un psiquiatra de manera particular. ¿Sus hijos? También inicialmente estuvieron también en la subprocuraduría y después también han estado de manera particular atendiéndose y en conjunto con la subprocuraduría, pero ya atención a víctimas un poco más distanciado, pero de manera particular han tenido que ser atendidos para poder sobrellevar un poco todo esto. ¿Quiénes? Alejandro, Juan Manuel y Jessica. Paul es mi hijo con capacidades diferentes. Él tiene un autismo. Él ha tenido que ser trasladado a la ciudad de San Antonio con una de mis hermanas, porque su discapacidad no le ayuda a entender que él nació con un autismo muy severo. Y gracias a toda la atención que se le prestó, que le prestamos todos como familia, que su escuela, todo su apoyo que se le dio, él ahorita puede desenvolverse casi como una persona normal, puede salir a las calles, puede andar en camiones, puede comprar, manejar cantidades de dinero pequeñas, puede hacer muchas cosas, pero su discapacidad no le permite comprender el hecho de los peligros. Y ahorita la familia estamos en peligro porque sabemos por este hombre, sabemos por la madre de él, que ellos son, ella lo comentó varias veces, me lo comentó a mí, decía, nosotros somos una familia que nunca nos vemos, pero cuando nos tenemos que vengar nos unimos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que estamos en constante peligro, nuestras vidas están en riesgo, de todos. Mi hijo no puede entender eso. A él se le privó de su libertad de salir, de desenvolverse en las calles, de convivir con otra gente. Solamente convivía con nosotros, era un encierro total. Si no salía con nosotros no podía salir porque él es muy vulnerable a que, por ejemplo, este hombre lo manejaba muy bonito, lo manejaba dentro de su verbo que él tenía, le daba por su lado de que las baterías, de que él toca la batería, mi hijo, y le decía, yo tengo tantas bandas y tú puedes ir a tocar con esas bandas, y mi hijo lo creía, ¿verdad? Dentro de su discapacidad él le creía todo, y ahora que le volvemos la realidad a él y que le decimos todo lo que sucede, porque él se da cuenta, ¿verdad? Todo lo que sucedió y todo, él no alcanza a asimilar que es cierto. Él nomás sabe que su hermana ya no está, pero hay ocasiones que hasta lo defiende. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto de él bueno, ¿verdad? Él tenía un concepto de él amigable, que se interesaba en sus cosas.
Entonces él es el más vulnerable a que esta persona o cualquier otra de su familia lo convenza. Si lo encuentra en la calle o algo, lo convenza, se lo lleve o le haga algo. Entonces lo tuvimos que enviar a la ciudad de San Antonio con todo el dolor de nuestro corazón, porque pues es ahora sí que todos giramos alrededor de él, precisamente por su problema, alrededor de sus necesidades de él. Entonces se da cuenta que aparte que nos quitan a nuestra hija, nos quitan nuestro núcleo, que es Paul. Es el centro de la atención, vigilando siempre que esté bien, vigilando siempre que si sale, que lleve el teléfono, que se reporte, que hablarle, que a dónde vamos por él, que ya es tal hora, ya regrésate, en fin, es toda la familia estar al pendiente de él. Entonces se da cuenta que aparte que nos quitan a la hija, tenemos que apartar a nuestro hijo de nuestro lado también, que está seguro porque está con mi hermana, es querido, ¿verdad? Pero está fuera de su núcleo familiar también. Entonces, pues es otra de las afectaciones grandes y que a lo mejor no lo vamos a poder traer, aunque este hombre esté detenido, no vamos a poder traer a Paul porque va a seguir corriendo peligro con esa familia. Nosotros como quiera podemos detectar en determinado momento, ¿verdad? Porque estamos en el constante aviso de que algo nos puede pasar y él no. Entonces nosotros si podemos detectar un peligro, pues a lo mejor podemos poner remedio, pero él no. Entonces no sabemos qué va a pasar con él, no sabemos si se va a quedar allá, si vamos a poder regresarlo con nosotros. O sea, es otro cambio drástico para nosotros que tenemos que decidir y que aprender a manejar. Tampoco él no puede estar, por muy su tía, por muy su familia, no es su familia, no es su casa. Entonces él no puede estar allá toda la vida, es otra cosa que tenemos que buscarle una solución. Es otro problema más que tenemos que solucionar con Paul. Señora, y en cuanto a la niña Geri Rubí, que es atendida. Sí, también ya se le hizo un diagnóstico y también, según lo que me dijo la psicóloga, está pasando por una crisis traumática posterior a lo que vivió, ¿verdad? Y a todos los cambios que tuvo después del el asesinato de su madre o del homicidio. Esta niña fue a vivir con la madre de este sujeto, que no quiero ni mencionar su nombre porque hasta me duele. Se fue a vivir con la señora Leticia, estuvo ahí algunos meses, muy mal cuidada, por cierto, sucia, impregnada de piojos, mal atendida, mal alimentada. De ahí, cuando este hombre se esconde, que empiezo yo a buscar a mi hija y que vengo a dar parte a las autoridades de la desaparición de mi hija, este hombre se la lleva y la trae a Salto de Mata, ¿verdad? Unos días en una parte, otros días en otra, hasta que va y se refugia allá en Zacatecas. No sabemos qué tipo de vida llevó allá ni nada, pero son demasiados cambios para un bebé en un lapso de 6 meses. Entonces, también a eso pues yo le achaco todas esas crisis que ella tiene, aunque ahora pues está rodeada de amor, de atenciones. Ni siquiera hemos intentado meterla a una guardería ni nada, nos turnamos cuando yo ando en estas actividades que he tenido necesidad de andar, nos turnamos para cuidarla a la familia, porque no queremos que ella sufra otro abandono más. En algunas de sus crisis me corre, me dice vete lejos, a quien sea que se acerque, pero más a mí, me dice vete lejos. Y yo sé que ella me entiende, yo sé que ella está consciente de lo que está diciendo y yo le hago hincapié de que nunca me voy a ir. Digo, no, mi niña, nunca me voy a ir, le digo, porque te amo, yo no te voy a dejar, yo aquí voy a estar contigo siempre. No quiero que te vayas, me dice, con toda la claridad del mundo, vete lejos, me dice. Aquí voy a estar, aunque me pegues, porque me golpea, aquí voy a estar contigo, no le hace que me pegues, le digo. Entonces, ya la psicóloga ya me explicó, ¿verdad?, que la niña pues trae un trauma y que va a tener que seguir siendo atendida
hasta que lo supere, ¿verdad? Hasta que supere este trauma. No sabemos cuánto tiempo se va a llevar, pero va a tener que estar bajo atención psicológica. Me imagino que pues mínimo los 10 primeros años de su vida. Señora Marisela, ¿algo que desee comentar, agregar? Pues yo creo que con todo lo que he dicho ha sido suficiente. Yo creo que he expresado lo esencial de todo de toda esta desgracia familiar. Si se me pasa algo, pues ni modo, fue mi oportunidad de decírselos. Mi cerebro no alcanza para más. No quiero traer a la mente tantas cosas de dolor, como fue el hecho de que ni siquiera pudimos velar un cuerpo, el hecho de que tuve que ver los restos de mi hija, los pocos restos acomodados en una plancha, acomodados anatómicamente, de que pude ver su pie engarruñado, quemado, todavía con tejido necrótico ahí y con las quemaduras. De que recordar esto es mi peor pesadilla y lo tuve que hacer para poder asimilar que mi hija ya no estaba. Y que me tuve que tragar mi llanto porque tenía que consolar a su hermana. Tuve que ser fuerte y tuve que tragarme mis lágrimas y llenarme de fortaleza y de valor para poder abrazar a mi hija en todo su dolor, para poder ser un apoyo para ella, que también ella se aferró a ir a ver los restos de su hermana, también para poder saber que ella ya no iba a estar, porque si no lo hacíamos no íbamos a aceptar que ella ya no estaba con nosotros. Entonces ese día yo ni siquiera pude darme el lujo de llorar, porque mi hija estaba destrozada, estaba deshecha. Tuve que levantarla casi en brazos y sacarla del CEMEFO y llevarla a la casa y pasar con ella el día consolándola. No me podía dar el lujo de llorar y no me lo he podido dar hasta este momento. No sé si es el trauma, no sé si es el dolor el que me mantiene de pie, pero ya no quiero recordar más, ya no quiero platicar más de esto porque es hacerme más daño del que este hombre ya me hizo. Yo creo que con lo que les he narrado hasta ahorita ha sido suficiente para que ustedes capten el daño tan terrible que este hombre nos ha hecho. Ya lo demás queda a cargo de ustedes. Como siempre, desde el primer momento,